Nos encontramos aún dentro de este espacio donde podemos hacer una pausa para estudiar esta parte del poder que el Señor imparte. Dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, el cual les recordará todas las cosas, ¿no? Dentro de esta serie, dentro de esta pausa que hemos hecho, dentro de nuestra serie de las letras rojas, hemos estado analizando justamente lo que el Señor anhela de nosotros al brindarnos las herramientas. Imagínate cómo sería un padre que anhela que su hijo logre mucho, pero no le da las herramientas, ¿no? Anhela que su hijo trascienda, pero no le da las herramientas. Esto es justamente lo que hemos analizado una ocasión que ha pasado la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, ¿de acuerdo? Una fiesta que justamente tiene como intención recordarnos que la promesa fue derramada, fue entregada y fue liberado, vamos a decir así, este poder del Señor como si fuera el viento. Es decir, así como el viento no se puede ver, pero se puede sentir, así como el viento puede ser fresco, puede ser cálido, así como el viento transporta la vida que puede llevar el oxígeno, todo lo que hace el viento justamente, bueno, imagínate que así el Espíritu fue liberado para todos aquellos que anhelaban exactamente estar dentro de este pacto, dentro de esta promesa derramada, ¿de acuerdo? Personajes como en Hechos 2, los 3000 judíos que se convierten por causa de Pedro, y personajes como Cornelio viven y sufren esta transformación y viven este poder. Evidentemente todos los apóstoles desde Hechos 2 ya lo estaban viviendo y Pablo ni se diga. Este poder que opera absolutamente es el mismo poder, perdón, que opera al día de hoy. Es decir, el poder de Hechos capítulo 2 y capítulo 10 es el mismo poder que hoy te ha hecho despertar. Es el mismo poder. El poder que aparece en Éxodo capítulo 20, que se nota en el monte Sinaí, es el mismo poder que opera en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 10 y que opera también en ti. El mismo poder que libera a Israel de Egipto en Éxodo 1, 2, 3, 4 y 5 es el mismo poder de Hechos, de Éxodo 20, perdón, de Hechos 2, de Hechos 10 y el mismo poder opera en ti. Ese es el mismo poder, ¿de acuerdo? Y una ocasión que hemos entendido esto y hemos estado analizando justamente cómo es que el poder del Señor se ha hecho manifiesto en cada uno de nosotros o anhela el poder del Señor o el Señor anhela que su poder, ¿de acuerdo? Am, sea el mismo que opera en ti, que de verdad eches mano de eso una ocasión, así como te lo voy a decir, una ocasión que ya has comprendido tu identidad, que ya has comprendido a qué el Señor te llamó, que ya has comprendido quién es el Señor. Y si todo esto es así, te ha permitido disfrutar de poderes o de poder que se manifiestan en varias formas, como lo vimos durante las semanas pasadas. ¿Se acuerdan algunos poderes que hemos analizado? El poder de ser llamado hijo, ¿de acuerdo? Esa parte es preciosa. El poder, por ejemplo, de ser llamado su discípulo, el poder para liberar, el poder para sanar, el poder de ser luz, de ser pan, de ser sal, el poder para humillarse, el poder y la valentía para confesar. Todos estos poderes ya los estuvimos analizando y son poderes que definitivamente permiten que accedamos en verdad a la riqueza y potencia divina, así como suena, a la riqueza y potencia divina. Por lo tanto, necesitamos de verdad colocarnos en el sitio correcto, colocarnos en la posición correcta delante del Señor para disfrutar de este poder, ¿sí? Y para echar mano de este poder, para acceder a este poder. ¿Y cuál es la posición correcta delante del Señor? No hay otra, no hay otra, por supuesto, que a sus pies. ¿De acuerdo? El Señor no puede ser más grande de lo que ya es, Él ya es todo lo grande, ¿de acuerdo? Pero tú y yo sí podemos humillarnos y Él va a quedar más arriba, va a quedar más alto que nosotros. Entonces, cuando ya entendamos nuestra posición, absolutamente y definitivamente vamos a acceder a estos poderes, ¿de acuerdo? Y no solo termina allí. La semana pasada estábamos hablando justamente de dos beneficios, que son también dos poderes que tenemos la oportunidad de acceder. Y veía el rostro de algunos de ustedes porque tocábamos justamente la parte financiera, la parte económica. Y saben, ahora que ya lo hemos entendido, te das cuenta que podemos vivir en paz y en tranquilidad porque el rey reina. Sí, así como suena de redundante, el rey reina. Bueno, si el rey reina, no falta nada en el reino. ¿De acuerdo?
Si el Mesías reina, si el Eterno reina, nada falta en el reino. La pregunta es, ¿qué tanto porcentaje de avance llevamos que el Rey reine? ¿Cuánto de nuestra vida, en qué proporción, en qué porcentaje de progreso el Rey reina en nuestras vidas? ¿Cuánto de ustedes ya está sometido al Rey en este tiempo? ¿Cuánto de nosotros ya está gobernado por Él? Y si la respuesta de para ti es todo, por supuesto, todo, todo, bueno, por sus frutos los conocerán. ¿Se acuerdan cómo dice ese verso? Por sus frutos seremos conocidos. Así que definitivamente hay un tema interesante con esto de entregarse, con ese tema de someterse, ¿de acuerdo? Que el rey reine, ¿sale? Les ponía al principio una canción que es una canción que tiene todo que ver con lo que vamos a revisar el día de hoy y al final la vamos a volver a poner, así que les invito a que comencemos de una vez, ¿está bien? Yo les contaba que hay dos beneficios preciosos que tenemos una ocasión que hemos tomado nuestra posición delante del rey y cuando el rey reina en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y esta posición o estos beneficios o poderes también son el de sentarse a la mesa del rey y no temer, ¿de acuerdo? Les quiero pedir por favor que vayamos y conozcamos la historia de un hombre cuya vida entera se la había pasado temiendo delante del rey, pero una ocasión que se humilló delante del rey y comprendió que el rey le estaba buscando y que el rey le mandó llamar, vino, se postró y recibió honores y beneficios que jamás había conocido. Esta es la historia de Mefiboset, ¿de acuerdo? Un hombre que estaba extraviado prácticamente entre la sociedad, pero que el rey se acordó de él y por su nombre le llamó. Vengan conmigo por favor a conocer la historia de este hombre y esto lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9. Les invito a que me acompañen por favor y así poder comenzar nuestra sesión de hoy. Segundo libro de Samuel y versículo 9. Perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 9, perdón. ¿De acuerdo? Aparece la parte donde dice bondad de David hacia Mefiboset. Así es el nombre, Mefiboset, ¿de acuerdo? En hebreo se escribe un poquito diferente, pero bueno, no importa, la pronunciación es exactamente igual. Y empieza diciendo, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán o de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, ¿de acuerdo? Al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, he aquí, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David, dice, envió y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, dice, hijo de Saúl, a David, y se postró su rostro e hizo reverencia. Y se postró, perdón, sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Pausa ahí, por favor. Regresemos un momento al versículo 1, ¿de acuerdo? Porque definitivamente hay una cosa muy interesante. Quisiera aplicar la idea que regularmente aplico en los cursos básicos, donde prefiero pensar que hay alguien en este grupo hoy que no sabe a lo mejor quién es este David, quién es este Jonatán, quién es Saúl y quién es Mefiboset, por supuesto, ¿no? Y así podemos asegurarnos que todo el mundo vayamos igual. Porque esta parte es la culminación, ahora sí, de todo lo que hemos analizado durante las semanas
las 5 semanas anteriores en toda esta etapa, ¿de acuerdo? Eh, Creo que el rey David es el más fácil para localizar, ¿cierto? El rey David es el rey David que se conoce como en México el rey David de las mañanitas, ¿de acuerdo? Seguramente los mexicanos es bien conocida esta idea del rey David de las mañanitas, pero para los que no, las mañanitas es la canción típica y tradicional que se canta cuando alguien cumple años, ¿no? Entonces, son las mañanitas que cantaba el rey David, así dice el son popular y tradicional, así se llama, el son, perdón, las mañanitas que cantaba el rey David. ¿De acuerdo? Y es una canción tradicional para cuando alguien cumple años. Sin embargo, David no cantaba las mañanitas, sino que se asocia que cantaba porque él escribía salmos, ¿de acuerdo? Y justamente escribía salmos porque su corazón se gozaba en la plenitud del rey. A pesar de que él era rey, él sabía que el rey realmente era el Señor. David fue elegido en lugar de Saúl, su antecesor, ¿de acuerdo? Déjenme les cuento que Saúl fue un rey que el Señor elige porque la nación se empeña en tener un rey a pesar de que Dios habría de ser su rey, un rey físico. Y Saúl, ¿de acuerdo? Comete algunos errores, lo cual le cuesta el reino y el Señor le quita el reino y se lo entrega no a su hijo, porque regularmente en dinastías así funcionaba. El padre gobernaba y el hijo después, y después el nieto y así sucesivamente. Sin embargo, para efectos divinos, esto no era el plan. Y el Señor le quita el reino a David y se lo entrega a, perdón, le quita el reino a Saúl y se lo entrega a David, ¿de acuerdo? David sería el nuevo rey. Sin embargo, Saúl tenía un hijo, quien sería, muy evidentemente, el probable sucesor en caso de que la dinastía de Saúl continuase. Jonatán era un gran amigo de David. ¿Y por qué eran tan amigos si este iba a ser el rey, si David iba a ser el rey? Porque antes de ser rey también fue colocado como uno de los esposos de las hijas de Saúl, ¿de acuerdo? Justamente David se convirtió en pues yerno de Saúl. Y también no solo el yerno, sino que también era uno de los que estaban en el palacio porque tocaban música para Saúl. Entonces, David estaba bastante relacionado con el reino y con el reinado de Israel, ¿de acuerdo? Y Jonatán estaba ahí también, por lo tanto, se hacen grandes, grandes, grandes amigos. ¿De acuerdo? Ahora platicaremos un poco de su pacto y por qué hay un pacto pendiente entre Jonatán y David. La parte interesante con todo esto y para regresar de vuelta a lo que estábamos analizando, ¿de acuerdo? Es justamente que David en el capítulo 9 del segundo de Samuel acaba de prácticamente estar entendiendo a plenitud que ya es el rey. Les invito por un momento, por favor, a que se den cuenta, por ejemplo, del capítulo 5 de segundo de Samuel. Vengan conmigo un momentito al segundo de Samuel 5 y vean el título que dice, David es proclamado rey de Israel. ¿De acuerdo? Y luego después podríamos analizar, bueno, realmente no después, sino antes, en segundo de Samuel 2, si vienen un momentito, por favor, en segundo de Samuel 2, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que David es proclamado rey de Judá, ¿de acuerdo? Que era solo de su propia tribu. Y luego después, en segundo de Samuel 5, David es proclamado el rey de todo el resto de las tribus, de todo Israel. Por lo tanto, tenemos justamente la idea de que David acaba de ser proclamado y entrar en labor justamente, ahora sí, para segundo de Samuel 9. Y Samuel se encuentra, perdón, y David se encuentra tan bendecido, tan agradecido, tan pleno que definitivamente empieza a pensar cómo hacer mayor bendición. ¿Cómo pueda yo? Y les voy a pedir por favor que vean un segundo en el versículo número, déjenme les muestro, en el versículo número 3 vean cómo dice ahí lo que David estaba diciendo. Vengan, dice, el rey le dijo, estoy leyendo segundo de Samuel 9:3, dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga, y por favor subraya lo siguiente, misericordia de Dios. Como un hombre, como un humano, como un rey, a pesar de que era rey, pero no importa, un humano, de acuerdo, como David, podría decir, yo puedo hacer misericordia de Dios. ¿Alguna vez has dicho eso? Yo puedo hacer misericordia de Dios. Si nunca has dicho eso, quizá probablemente aún no te sientes tan apegado al término. Y a lo mejor no nos sentimos apegados al término por diversas razones. Pero, ¿por qué David puede apegarse al término con tal autoridad?
y con tal entendimiento y con tal fortaleza y con tanta seguridad. Bueno, David conocía los poderes que tú y yo acabamos de conocer las semanas anteriores. David tenía claramente, de verdad notable, estos poderes para humillarse. Imagínate poder para tener la valentía, escucha lo que te voy a decir, la valentía para confesar, ¿te acuerdas? La valentía para humillarse, la valentía para estar presente, la valentía para arrodillarse, la valentía para ser el hijo del Señor, la valentía para ser todavía un hijo que gobernaba. Imagínate, si a mí me preguntasen, David es el ejemplo perfecto de lo que el Señor anhela para la eternidad, para ti, para mí. ¿Se acuerdan que Israel, qué significa? Gobernado por Dios. Pero también aquel que es gobernado por Dios, ¿cuál es el destino de aquel que es gobernado por Dios? Que gobierne con él, exactamente, que gobierne con él, se siente, dice, en tronos a juzgar a las naciones. Israel es parte de esa culminación del reino. ¿Sí? No voy a explicarlo ahora, pero justamente Israel trata de, bueno, no trata, el concepto, el propósito de Israel es que termine gobernando con el Señor. ¿Cuándo? Cuando entienda su posición, cuando eche mano de esa posición y cuando comparta desde esa posición. Bueno, David se sentía tan bendecido, tan potente, tan entendido, tan gozoso, tan agradecido, que definitivamente pensó en un momento en lo que dice la pregunta del versículo 1 de segundo de Samuel 9. ¿Qué preguntó? ¿Será que hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? Dice de Jonatán. Y bueno, ¿por qué nos importa esto? ¿Por qué nos importa esta parte de, después de que pregunte estas, después de ver tantas bendiciones y demás? Porque David y Jonatán, vamos a decir, la verdad es que David y Jonatán eran cuñados, ¿de acuerdo? Exacto. David estaba casado con la hermana de Jonatán, ¿sale? Y David con Jonatán hacen un pacto porque dice la palabra que dice que sus almas y sus corazones habían quedado ligados. Ellos se amaban tanto, dice, incluso se amaba como a sí mismo. Esa es una amistad que definitivamente muy pocos podemos gozar. ¿De acuerdo? Si tú has encontrado en este grupo personas o caballeros que tú digas, yo amo a esta persona, yo amo a este hombre, yo amo a este amigo, definitivamente estás a un paso de conocer la amistad y este amor entre hombres que definitivamente te está muy mal visto y muy estigmatizado además en nuestra sociedad. Sin embargo, David y Jonatán tenían un amor de verdad, de hermanos, muy, muy, muy tremendo, muy potente. Y quiero pedirte que vayas, por favor, a Samuel, pero a su primer libro, ¿de acuerdo? A primer libro de Samuel, capítulo 20. Por favor, no pierdas este segundo de Samuel. Vamos a ir juntos, por favor, a primer libro de Samuel, primero de Samuel, 20, a partir del versículo 12. Vamos a utilizar solo esta referencia. Primero de Samuel 20. A partir del versículo 12. Si ustedes se fijan, al principio del capítulo 20 aparece el título que dice Amistad de David y Jonatán. ¿Sale? Y bueno, ahorita vas a poder leer un poquito más, pero quiero que leamos solamente a partir del versículo 12. Y ahí empieza diciendo, dice, entonces Jonatán dijo a David, el Señor, Dios de Israel, es testigo, o será testigo, cuando yo le pregunte a mi padre, dice mañana a esta hora, o al día tercero, o el día tercero, si resultare bien para David, para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. ¿Qué le está diciendo? Si mi padre no te quiera matar, ¿de acuerdo? Hay que recordar que Saúl quería matar a David porque tenía prácticamente todo lo que Saúl quería, ¿de acuerdo? David tenía paz, David tenía el reinado, David tenía a su hija, David tenía a su hijo, David tenía la bendición del Señor, David, el Señor estaba con él, y Saúl, de ser rey, prácticamente ya no era nadie, exactamente. Y sin embargo, ¿de acuerdo? Jonatán y David seguían siendo amigos y Jonatán le dice a David, si mi padre te quiere matar, te voy a avisar, y si no te quiere matar, también te voy a avisar, ¿sale? Y le dice, Dios es testigo de que va a ser así. Y luego dice el versículo número 13, pero si mi padre intentare hacerte mal, el Señor haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Dice, y esté el Señor contigo como estuvo con mi padre. ¿Qué le está diciendo?
te prometo que te voy a avisar, no te voy a traicionar, no voy a traicionar nuestra amistad. Y luego sigue diciendo en el versículo 14, y si yo viviere, dice, harás conmigo misericordia del Señor para que no muera. Y no, escuchen esto y subrayen el versículo 15, dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo pacto Jonatán, dice, con la casa de David, diciendo, requiéralo el Señor, dice, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa acá? Le está diciendo, yo sé, y voy a hablar a nombre de Jonatán, le está diciendo Jonatán, yo sé que el Señor ya te ha dado el reino. Yo sé que mi padre no va a ser el rey. Y a pesar de que él, Jonatán, era el príncipe, también podría concluir, yo sé que yo, aunque sea príncipe, no seré rey. Tú serás rey. Y cuando tú seas rey, estoy seguro que vas a poder quitar a todos tus enemigos, incluyendo a mi padre. Y no solo a mi padre, sino que toda la descendencia de mi padre, donde por cierto me encuentro yo, y donde por cierto se encontrarán mis hijos, ¿de acuerdo? Por lo tanto le dice a David, cuando tú seas rey, por favor, mantén este juramento. No borres mi nombre de tu casa. Y David le dijo, por amor a ti, de verdad, no lo haré. Lo hizo jurar, David juró que no borraría el nombre de Jonatán. ¿Y por qué era esta? Y esta parte, de verdad, pongan mucha atención en los detalles porque se van a sorprender cuando empecemos a analizar. Un rey, cuando gobernaba y cambiaba la dinastía, ¿qué crees que le pasaba a la dinastía anterior? Era completamente destruida porque uno exactamente, si había uno de la dinastía de los otros, de alguna persona que restaba de aquella dinastía, podía reclamar el reino y podía levantarse, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos como un Game of Thrones o un Juego de Tronos, ¿de acuerdo? Donde alguno allá súper lejano, que nada que ver ya con el reino, se le ocurre reclamar el reino y entonces empieza una guerra y entonces desestabiliza el reino. Así que, ¿qué hace el nuevo rey? Destruyamos por completo la casa hasta la raíz más profunda del reino anterior. Y David, en una ocasión que entra en labor, que es coronado rey, ¿de acuerdo? Y en segundo de Samuel 9, en segundo libro de Samuel, capítulo 9, ¿de acuerdo? Una ocasión que esto pasa, pues pregunta y dice, ¿hay alguien que haya quedado de la casa de mi hermano Jonatán para que yo haga misericordia de Dios con él? Y bueno, le llamó, justamente llamó a uno de los siervos que quedaban de la casa de Saúl. Ojo que este Siba, que se llama Siba, por cierto, no era descendiente de Saúl, no, 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 solamente había trabajado con Saúl por muchos años, ¿de acuerdo? Y dice el versículo número 2, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Me regresé a segundo de Samuel 9, ¿de acuerdo? Dice, al cual llamaron para que viniese a David. Oye, Siba, el rey anda buscando gente de Saúl, acércate con él, te habla. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Es decir, sí soy, y además soy tu siervo. Hay que recordar que Siba también podría correr peligro, perdón, en caso de que a David se le ocurriera, también podría correr y barrer hasta con el Siba. Siba nada más era su siervo, su mayordomo, pensemos así. Y dice el versículo número 3, el rey le dijo, dice, nos ha quedado, pregunta, alguien, dice, no ha quedado nadie, perdón, de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Sí? Y le dice el versículo 4. Entonces el rey le preguntó, y por favor encierren la primera pregunta, la tercera pregunta, que ya vamos justamente en la tercera pregunta, ¿de acuerdo? Y la pregunta ya fue el primero, que si había quedado alguien. Le pregunta a Siba, ¿eres tú Siba? Pero la segunda pregunta relacionada con esto es, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Segunda pregunta. Y tercera pregunta relacionada con esta persona, no con Siba, sino con esta persona. Pregunta, ¿dónde está? Por favor, encierra esa pregunta. ¿Dónde está esta persona? Quiero que se fijen, por favor, el amor con el que David se comunica con respecto a este hombre, porque no le preguntó qué le pasó.
quiero que se fijen porque jamás preguntó ni ha de preguntar qué le pasó en sus pies. Les hago una pregunta, cuando somos niños o cuando hay niños, por ejemplo, y vas en algún sitio o estás en algún sitio donde alguien sufre de alguna discapacidad o camina con muletas o entra en silla de ruedas, ¿qué hacen los niños con respecto a esa persona? Se le quedan viendo, ¿no? Se le quedan viendo sin ningún tipo de pudor, como que la mirada fija y luego voltean con el papá y con la mamá y voltean a ver como que qué le pasó. Y de cierto modo, no voy a mentir, pero creo que la mayoría de nosotros tenemos una cierta curiosidad por saber qué le pasó a esa persona. Más si siempre la viste bien y después entra en silla de ruedas. ¿Me explico? Ahora, por ejemplo, en las reuniones que tenemos los sábados, llegó justamente una pareja, que aquí está Jaime, y llegaron con collarín, ¿no? Entonces llegan con collarín y todo el mundo siempre pregunta como, ¿qué les pasó? ¿Me explico? David no preguntó qué les pasó. David preguntó, ¿dónde está él? O sea que si le pregunta dónde está él, ¿en qué está más interesado? ¿En lo que le pasó y la situación? ¿O en la persona y en dónde esté? ¿Se fijan? Este amor es importante, ¿de acuerdo? Lo vamos a necesitar un poco más adelante. Y entonces dice acá, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿De acuerdo? Lo de bar. ¿Qué significa lo en hebreo? ¿Alguien se acuerda qué significa lo? Lo ami. Lo es no. Así. Lo. Tú quieres decir no, no. Entonces tú dices lo. ¿De acuerdo? Y lo de bar, perdón, lo que significa es prácticamente lugar de nada. ¿De acuerdo? O no lugar. Escucha esto porque nos vamos a poner a pensar cómo se conectan las palabras, ¿de acuerdo? Lo de bar significa no lugar, o mejor dicho, sin lugar, ¿de acuerdo? Imagínate cómo se llamaba esto. No hay nada. Exactamente, mi querido Robert. No hay nada. No hay nada por aquí. ¿A dónde vas? A un sitio de nada. A ver, conecta a este hombre Mefiboset, que ya ahora vamos a ver su nombre, ¿de acuerdo? Que estaba lisiado, que se consideraba un fugitivo de guerra, ¿de acuerdo? Y se iba a un sitio a vivir que se llamaba No hay lugar, sin lugar, sin importancia. ¿Qué te hace pensar esto, no? Hay que recordar, como decíamos, que este era lisiado y también hay que recordar que se podría considerar como un fugitivo enemigo de David. Sin embargo, ¿de acuerdo? Aparece lo siguiente. Entonces, envió David, el versículo número 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, dice, de Lodebar. Qué raro que este hijo de Amiel, ¿de acuerdo? Es el pueblo de Dios. Imagínate, Am y El significa el pueblo de Dios o mi pueblo es de Dios, literalmente, o mi pueblo le pertenece al Señor. Yo vivo, imagínate qué raro que vivía en esa casa de Amiel. Amiel significa un pueblo de Dios, pero a propiedad del Señor, el pueblo propiedad de Dios. Imagínate, pero en un sitio que se llama No hay lugar. Qué raro contraste. Un pueblo propiedad del Señor, mío, dice el Señor, pero en una ciudad que no hay nada. Dice no lugar, una ciudad sin lugar. Qué raro esto, ¿no? Y luego sigue diciendo el versículo 6, y vino Mefiboset, ahora sí ya mencioné el nombre, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, dice a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Mefiboset, ¿qué significa Mefiboset? ¿Qué les parece este nombre? Mefiboset significa avergonzado. Mefiboset significa quebrantado. Sigue uniendo los puntos conmigo, por favor, porque este Mefiboset, un hombre quebrantado, un hombre avergonzado, más porque vivía, fíjate, con esta discapacidad,
Fíjate lo que está pasando. Mefiboset se había apartado a vivir a un sitio de nada, un lugar de nada. No, de bar, nada de valor. De bar es lugar, sin lugar. Vamos a ir entendiendo desde ya y vamos a ir conectando con algunas partes importantes. Pero la verdad es que Mefiboset representa a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, a partir de una caída, y ahorita vamos a analizar eso, pierde por completo esta dignidad. Mefiboset, te quiero pedir que vengas conmigo, por favor, a segundo libro de Samuel 4, ¿de acuerdo? Vamos a conocer por qué Mefiboset estaba lisiado o discapacitado de los pies, ¿de acuerdo? Y es muy fácil saberlo y probablemente la mayoría lo sabe, pero quiero que se quede grabado acá para que todo el mundo lo entienda bien. En segundo de Samuel 4, en el versículo número 4, ¿de acuerdo? Se está relatando lo que pasa después de que Jonatán y Saúl han sido asesinados, ¿sí? En la última batalla donde Jonatán y Saúl son muertos, ¿de acuerdo? Y vienen y dan aviso justamente a el pueblo y conoce todo el pueblo que Saúl ha muerto, ¿de acuerdo? Hay una persona que toma a Mefiboset, quien ya existía por supuesto como un niño, ¿de acuerdo? Y quiero que vengas conmigo por favor al versículo 4 y dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Iba a explicar por qué. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, de acuerdo, le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Fíjate nada más esto. 5 años, el pequeñito, y ya está huyendo. ¿Sí? Desde esos años está huyendo y cuando huye con su nodriza se le cae, ¿de acuerdo? Se le cae y pierde la movilidad en sus pies. Pierde la capacidad de caminar. ¿De acuerdo? No se sabe cuánto tiempo ha pasado, ¿de acuerdo? Desde segundo de Reyes 4, ¿de acuerdo? Especialmente desde esos 5 años, ¿de acuerdo? No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero sin embargo, ¿de acuerdo? Sí podemos saber lo que hace Mefiboset una ocasión que se presenta, ¿de acuerdo? Tenemos entonces un hombre que cae, ¿de acuerdo? Y se aparta a vivir a un lugar, como dijimos, o a un no lugar, ¿de acuerdo? Am, ¿Qué nos recuerda eso? Lo que él decía hace un momento, humanidad caída, una humanidad completamente avergonzable, una humanidad avergonzada. Su nombre es vergüenza, literalmente el nombre de Mefiboset significa avergonzado. Y te digo una cosa, es una humanidad y es un hombre a quien el Señor, el Rey, acaba de llamar. Y dice el versículo número 7, perdón, 6, y dice, y vino Mefiboset, este hombre quebrantado, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Yo te hago una pregunta, ¿cómo crees que hizo reverencia? ¿Cómo crees que se acercó? ¿Cómo crees que logró hacer esto si él estaba lisiado de sus pies? ¿Cómo crees que lo hizo? Quizá pidió ayuda, quizá alguien lo auxilió, quizá no, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de su discapacidad frente al rey, conocía su posición. Por favor, no te pierdas detalle de lo que estamos platicando de Mefiboset. No pierdas detalle porque cada cosa es importante. Mefiboset delante de David se presenta y dice que se postró su rostro e hizo reverencia. ¿Alguna vez te has postrado con tu rostro en tierra? ¿Sabes qué es postrarte con tu rostro en tierra? Es que tu frente, así tu frente, esté tocando el piso. Eso es postrarte con tu rostro en tierra. ¿Sí? Para mí eso es terapéutico. Postrarme en tierra, postrarme con mi frente pegada al suelo, es terapéutico. Me recuerda y le recuerda a mi carne cuál es mi posición delante del Señor. Y Mefiboset lo representa perfectamente bien. No importó su discapacidad,
No importó, ¿de acuerdo? E incluso, fíjate lo que te voy a decir, David tampoco lo levantó ni le impidió que se postrara. No, no, no. Pregunta para todos ustedes, vamos a ver si van como acorde a lo que estamos enseñando. ¿Era necesario que Mefiboset se postrara? ¿Era necesario? Sí era necesario. Delante de David sí era necesario, ¿sale? Porque era la parte regular del reinado. ¿Qué hubiera pasado? Y aquí viene una parte que les quiero revelar o que les quiero compartir. ¿Qué hubiera pasado si Mefiboset no se postra? ¿Qué hubiera pasado si Mefiboset llega con esta actitud de, "Ah, ese trono era de mi padre y de mi abuelo"? Por supuesto, era necesario, ¿cierto? Por supuesto, ya que lo ves desde esta perspectiva, dices, claro, hacer lo contrario o no hacerlo podría significar que realmente iba con una actitud diferente. Algo interesante es que le dice una ocasión que pasa esto, ¿de acuerdo? Que se postra y probablemente a mí me gusta pensar muchísimo que no importó a Mefiboset si tenía que arrastrarse, no importaba a Mefiboset si tenía que irse, la verdad, como pecho con pecho a tierra por la discapacidad. Y siendo bien honestos, yo te hago una pregunta. La discapacidad, bueno, no te hago la pregunta, te lo comento. La discapacidad de Mefiboset no era mental, era una discapacidad física, pero su mente estaba completamente íntegra. Y sabes una cosa, cuando esto es así, él sabía perfectamente cuál era su posición delante de David y se postra delante de él. Y dijo David, vengan al versículo número 6 y dice, y dijo David, Mefiboset, le llamó por su nombre. Pon atención a estos detalles. David llama por su nombre a Mefiboset y le dice, quebrantado. ¿Se acuerdan que Mefiboset significa quebrantado o avergonzado? Avergonzado. Hay algunas personas, fíjate lo que te voy a explicar por acá, hay algunas personas que juntan la palabra quebranto y vergüenza porque Mefiboset significa las dos, ¿de acuerdo? Y alguien dice que Mefiboset significa quebrantador de vergüenza. Qué raro, ¿no? Y David le llama por su nombre y le dice, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Qué les parece eso? Viene la respuesta de Mefiboset y dice, he aquí tu siervo. Esto es algo bien precioso, porque hay que recordar que David no era un hombre que fuera indulgente. David no era indulgente. ¿Se acuerdan cómo mató a Goliat, por ejemplo? Cuando lo vio tirado después de que le lanzó la piedra. ¿Se acuerdan qué hizo? Sacó la espada de Goliat y mató a Goliat decapitándolo. ¿Saben cuán sanguinario puede verse eso? ¿Saben cuán desastroso mentalmente podría alguien juzgar a David diciendo, este tipo es un psicópata? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando le pidió, le pidió la esposa a Saúl porque Saúl había prometido, ¿de acuerdo? A Mical, y no se la quería dar. No le quería dar a la esposa a David porque después se arrepintió y le dijo, bueno, sí, tráeme tantos, le dijo literalmente, tráeme tantos prepucios filisteos. Y David sin problema, ¿eh? Le trajo muchos más, ¿de acuerdo? Y se los arrojó a Saúl. Y le dijo, ahí están, ahí está la dote que me pediste. Así como indulgente, David no era, ¿eh? ¿Me explico qué quiero decir con esto? David sabía ser rey, sabía ser de guerra, sabía ser militar lo suficientemente con la potencia y fuerza que se requería como rey. Pero con Mefiboset, cuando se postra y le dice, he aquí tu siervo, David le dice en el versículo número 7, no tengas temor. Clara y directamente le dice, no tengas temor. Yo tengo una pregunta. Si David le dice a Mefiboset, no tengas temor, era porque evidentemente Mefiboset tenía temor. Y David logró percibir esto. ¿A qué podía temer Mefiboset? ¿A que lo matara? ¿A que lo desterrara? ¿A que lo volviera su eunuco? ¿A que lo volviera como parte del mobiliario del templo? Con la intención de que pudiera tener control sobre él. ¿De acuerdo? Pero sinceramente, David le dice, no tengas temor. Y esto es algo bien interesante porque David le dice con toda apertura, dice, yo a la verdad haré
contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. No tengas temor, yo voy a hacer misericordia contigo, ¿de acuerdo? Porque amaba a tu padre. Para mí, personalmente, no existe un mayor honor entre hombres que poder decirle a alguien al rostro, te amo, amigo. Y a sus hijos hacerles saber cuánto amas y amabas, o amabas, perdón, a su padre. Para mí no existe una cosa más honorable, de mayor potencia, de honor, que el amor entre dos hombres que justamente por voluntad hacen alianzas. Y los hijos disfrutan de estas alianzas. Imagínate la cara de Mefiboset, ¿sí? Imagínate el rostro de Mefiboset. Para mí, que Mefiboset no era tan grande, no era un adulto ni tampoco un anciano, no, no, porque David acaba de sentarse en el trono prácticamente. Y Mefiboset, no sabemos cuántos años tenía, pero una persona de verdad con la potencia, si quería, pues, mira, vuelve a pensar esto en tu mente y lo vamos a poner al final. ¿Qué hubiera pasado si Mefiboset no está lisiado? Ponte a pensar en eso y dale espacio a esa posibilidad. A ver qué te vas concluyendo y por qué necesitaba pasar de esta forma. Porque dice la palabra que el Señor no duerme, que el que guarda a Israel nunca duerme, que el Señor está bien consciente de lo que está pasando y no hay nada que le sorprenda. Por supuesto, no fue como, no sabía que se le iba a caer a la nodriza. ¿Cómo fui yo tan bruto, diría el Señor, para permitir que se le caiga? No, por supuesto, el Señor todo está presente. Nada pierde. Bueno, ve pensando en eso. ¿Sí? Una ocasión que a Mefiboset dice, tu siervo soy, dice literalmente, he aquí tu siervo. David le contesta y subraya esas palabras donde dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Lo que estaba haciendo David con Mefiboset era restaurarlo, y especialmente la palabra es redimirlo. La palabra redención literalmente significa que le sea devuelto todo lo perdido. Esa es la palabra redención, ¿sí? David estaba redimiendo a Mefiboset y entregándole todo lo que había perdido por causa de su falta de poder caminar, por causa de su vergüenza, por causa de irse a otra parte. Imagínate, vivía en Lodebar, no lugar literalmente. No tenía una casa, por supuesto, vamos a decir, propia, porque las tierras nunca se le concedieron, porque su padre y su abuelo murieron antes de que se consolidara la casa de Mefiboset. No existía eso. Y cuando David lo ve y se postra con su rostro en tierra, para que te des cuenta lo importante que es postrarte en tierra, le regresa todas sus propiedades de su padre y le dice, pero tú comerás a mi mesa. ¿Sí? Y dice el versículo 8, y él, inclinándose, le dijo, pon más atención por favor en Mefiboset, le dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es este? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No existe un mayor nivel de humildad, ojo que sea genuino por supuesto, en personajes que estos personajes como Mefiboset, ¿sí? Que se catalogaban a sí mismos como de lo peor y de lo más bajo que pudiera existir a nivel social. Pero no solo a nivel social. Ser lisiado a nivel social era lo peor que pudiera pasarte. Ser lisiado, estar discapacitado, estar viuda o incluso no tener hijos era lo peor que podría pasarte. ¿Sí? Y Mefiboset estaba hasta el final de la cadena, porque además de ser lisiado, además de no tener tierras y además de ser un fugitivo de guerra, estaba avergonzado. Y cuando se presenta porque el rey lo mandó a llamar, escucha esto, porque el rey lo mandó a llamar y escucha estas palabras, dice, otra vez se inclina y pregunta, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl. Todavía hizo esto fuertísimo.
Todavía hace esto y manda llamar a Siba, su siervo, y le dice, ojo, Siba era siervo no de Mefiboset, ¿ah? Escucha esto. Siba no era siervo de Mefiboset, Siba fue siervo de Saúl y no trasladó su servicio a Mefiboset Saúl porque murió. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso Siba no servía a Mefiboset. Estaba relacionado con Mefiboset porque eran de la misma casa, pero no existía la casa de Mefiboset, no existía eso. Pon atención, fíjate por qué te voy a decir esto. Y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. ¿Quién es el hijo de tu señor? Bueno, tu señor, ¿quién es? Saúl. Su hijo es este Mefiboset. Yo ahora todo eso se lo he entregado a el hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú pues, le dice el versículo número 10, labrarás las tierras tú con tus hijos. Ah, ya entendí. Este tal Siba servía con Saúl, a lo mejor como de labrador, de caporal, de capataz, de acuerdo, en los campos de Saúl. Y le dice, tú vas a labrar la tierra con tus hijos, dice, y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, o sea, Mefiboset, tenga pan para comer. O sea, vas a hacerle la labor, vas a trabajar todo para que tenga pan para comer, pero, y por favor encierra la palabra pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Dice, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Yo les hago una pregunta. Si Mefiboset iba a comer de la mesa del rey, quién iba a poder comer o para quién iba a hacer todo lo que trabajara Siba? Realmente para él y para sus hijos. Tenía un montón de hijos, ¿de acuerdo? Y le dice, trabaja para tu señor, aunque David sabía que realmente era para que Siba comiera, pero quería poner a Siba en el sitio correcto. Lo que acaba de hacer David es transferir el servicio de Siba a Saúl, ahora de Siba a Mefiboset. Sin embargo, Mefiboset no comería de lo que Siba fuera a cosechar, a pesar de que podría hacerlo, porque le pertenecía a él. ¿De acuerdo? Y tenía 15 hijos y 20 siervos. Dice el versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, perdón, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Qué es esto? Mefiboset no será como un arrimado, ni advenedizo, ni tampoco será considerado como alguien extra, sino que será considerado como uno de los hijos del rey. Entonces la pregunta para ti es, así a ver si me entiendes, pues, ¿qué tan grande crees que era Mefiboset si David lo consideró como a su hijo? ¿Crees que era muy grande de edad, así igual que David, mayor que David? Pues por supuesto que no, porque era como si fuera su sobrino. Si David era amigo de Jonatán, el hijo de Jonatán, por supuesto, era mucho menor que David. Y Mefiboset es considerado su hijo. David adopta a Mefiboset como a su hijo. Imagínate eso. Y le dice, no será más que como uno de los hijos del rey. ¿Se acuerdan ese versículo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho para ser llamados hijos de Dios? No será extranjero, no será más avergonzado, no será alguien que vive en el no lugar, él va a vivir y se va a sentar a la mesa del rey. Sí. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño. Atención con esto. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Sí. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Además tenía un hijo, Mefiboset. Sí. Pero Mefiboset comía de la mesa del rey. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Atención, porque de Lodebar, de Lodebar, que es no lugar,
transfiere su hogar a Jerusalén. ¿Cómo se dice Jerusalén en hebreo? Yerushalayim. ¿Qué significa Yerushalayim? Shalaim, Shalem, Shalaim, ciudad de paz. De un no lugar a la ciudad de paz. Porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Sí? Apliquemos esto a nuestra vida, mis queridos amigos. Apliquemos esto, por favor, tengan su mente bien conectada y vayan escribiéndolo y compartiéndolo en el chat como lo he visto que lo han hecho. Definitivamente es importantísimo. ¿Sí? Imagínate nada más. Un hombre caído, humanidad caída. Un hombre avergonzado, humanidad avergonzada. Un hombre quebrantado, humanidad quebrantada, por supuesto. Y no suficiente eso, huyen y viven huyendo, buscando a un sitio sin nombre. ¿Cuántos de nosotros, después de sentirnos avergonzados, mentalmente nos replegamos a un sitio que decimos, no merezco nada, no soy nada, no soy nadie, no me merezco estar aquí, es más, mejor que esto termine y podemos llegar a pensar así. ¿Por qué? Porque nos replegamos a un sitio no de paz, a un sitio contrario a Jerusalén, contrario a la paz, contrario a un lugar, nos retiramos a un sitio de no lugar, a una casa que ni siquiera era nuestra, como ahí que vivía justamente en casa de Amiel con su hijo Maquir. Qué interesante está esta historia y qué interesante que cuando Mefiboset llega delante del rey con una actitud completamente humillada y humilde, se le concede hasta una casa. Se cambia de lugar de vivir. Tiene ahora como un padre. Tiene provisiones donde ya no tiene más que temer. Pero ¿qué fue lo que desbloqueó esto? El humillarse delante del rey. Yo tengo una pregunta y quiero pedirte que vayas asociando con lo que vamos a platicar ya en estos últimos 5 minutos, pero ¿cuándo fue la última vez que te postraste delante del rey? ¿Cuándo fue la última vez que tu frente tocó el piso delante del rey? Con esa actitud delante del rey. Cuando tú conoces este poder para humillarte y para hincarte, para el poder para postrarte, muchas cosas pasan, mi estimado, ¿ah? Muchas cosas. Y lo podemos ver en la historia de Mefiboset, ¿sí? Y fíjate nada más lo que le dice, versículo número 7, perdón, 6, le dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo, Mefiboset. Primero el Señor te llama por su nombre, el rey llama por su nombre a aquellos que se postran. ¿Por qué? Porque conocen su persona, conocen esa persona que está allí postrada, conocen a quien la palabra enseña y dice que el Señor jamás rechaza un corazón que se humille, jamás. Y tan no lo rechaza que su nombre es conocido, como el de David, el de Mefiboset delante de David. Imagínate que hubiera sentido Mefiboset si cuando se postra, David le llama por un nombre diferente. O le llama con, ¿y cómo se llamaba este siervo? ¿Y cómo se llama? No, no, imagínate qué hubiera pasado. Porque el rey conoce estos corazones que se humillan. David preguntó por él. David preguntó por este Mefiboset. El rey se interesó por este hombre caído, avergonzado, que vivía en un no lugar. Le llama por su nombre cuando éste se humilla y se entrega por completo. Y cuando después David le llama y le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te voy a redimir, te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Escucha esto que te voy a decir, porque cuando tú de verdad haces uso y echas mano, como te lo voy a mostrar, de verdad, como lo hemos mostrado, perdón, durante estas semanas, cuando echas mano del poder divino
para humillarte, para confesar y que la valentía para estar delante del rey humillado, la redención va a comenzar. Y todo lo que perdiste, y todo lo que se perdió, y todo lo que se extravió, y todo lo que se degradó por causa de no humillarte previamente, el Señor lo va a devolver. Yo te hice una pregunta hace un momentito y quiero preguntarte a ver qué pensaste. ¿Qué hubiera pasado si Mefiboset no queda lisiado de sus pies? Yo estoy seguro que Mefiboset se habría levantado en contra de David. Yo estoy seguro que Mefiboset habría buscado reclamar el reino. Estoy seguro que Mefiboset hubiera intentado atacar a David. Estoy seguro de eso, porque esa es nuestra personalidad. Porque nos olvidamos justamente de lo que ha pasado antes. Nos olvidamos y queremos tomar nuestra posición porque nos gana el ego, porque queremos lo que anhelamos y lo que deseamos y lo que queremos en lugar de lo que necesitamos y entender el propósito del Señor donde nos puso. Y sí progresar, pero regularmente anhelamos más poder, más gloria, más honor, más dinero, más todo. Mefiboset tenía un gran candado y era algo que estaba lisiado, estaba lisiado. Y esa discapacidad lo reducía muy fuertemente. Y le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y vuelta, y de nuevo, otra vez, él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso es fuerte porque decirle delante del Señor esto es reconocer la persona y tu posición. Te voy a decir una cosa y te voy a invitar a que lo tengas presente en tu mente a partir de ahora. No existe oportunidad alguna, ninguna, ni una oportunidad existe de poder progresar en la palabra, en el poder del Señor y en su provisión y en su posición sin decir estas palabras, sin poder asociarse con esas palabras que acaba de decir Mefiboset. Preguntarse, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Si tú nunca has dicho esas palabras delante del Señor, es muy poco probable que tu vida pueda progresar. Permíteme ser así de drástico, porque necesitamos en estos tiempos escuchar esto ya, porque el tiempo apremia. Necesitamos entender cuál es nuestra posición delante del Rey. Nuestra predicación y nuestra vida necesita estar impregnada de cuál es nuestra posición, de la posición en la que estamos frente al Señor. No podemos evitar esto. No podemos decir que no. No podemos decir que el Señor nos ha empoderado sin primero habernos humillado. No podemos decir que el Señor infunde su poder si primero no hemos sido de verdad entendidos con respecto a nuestra posición delante de Él. No hay forma de decir, escucha esto que te voy a decir, no hay forma de decir que serás rey, que gobernarás con el Señor si primero de tu boca no pueden salir palabras como las de Mefiboset que dijo, soy un perro muerto delante del rey. No hay forma de gobernar sin primero humillarse. Para estar arriba, primero hay que humillarse. Y no es un tema solo de palabras, es un tema de verdad, de comprensión personal, de comprensión mental, de una adaptación, de un apego a ese término, de una comprensión íntima con ese concepto. Señor, soy perro delante de ti, soy un perro delante de ti, soy como un perro, Señor. Inmundo si quieres. Isaías dijo exactamente esas palabras. ¿Quién es este, tu siervo de labios inmundos, que puedas de verdad estar delante de ti? Que pueda ver el cielo abierto. O sea, no puede ser el Señor. Otro ejemplo para eso es justamente Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Si tu mente y mi mente no está pegada, no está asociada con esta idea de que realmente somos culpables, no hay ninguna palabra ni ningún estudio que de verdad pueda cambiar tu vida. El Espíritu no está contigo. Perdón, pero es real, pues.
Porque el Espíritu da frutos de arrepentimiento, el Espíritu da frutos de humillación, de humildad delante del Señor. No hay forma de tener el Espíritu y seguir siendo altaneros. No hay forma de tener el Espíritu y seguir reclamándole al Señor. No hay forma de reclamar ningún poder, ni autoridad, ni posición, ni territorio, ni nada, si primero nuestra mente no ha cruzado por el espacio de comprendernos como perros muertos. Personas que en otro tiempo estaban, como dice ese versículo, perdidos. Apocalipsis dice desventurado, sin nada, pobre, desnudo, hambriento, sin merecer nada, indigno, como el hijo pródigo, hambriento como el hijo pródigo. Si no hemos vivido esa parte, te lo aseguro, no hay poder, no hay poder humano que pueda darte una posición mayor. Pero sí hay poder divino que pueda quebrantarte. Si es que el Señor quiere humillarte. Esa Esa es la tesis que se defiende en la carta a los romanos, que dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Tú y yo muertos estábamos, y perros también. Deberíamos cambiarle el nombre a esta iniciativa de ser Sansón no basta a perros muertos, a ver cuál les parece más efectiva para que ya funcione de verdad. Porque necesitamos apegarnos a ese concepto. Y nadie me diga, no, pero es que el Señor no nos quiere perros muertos. No, exactamente, no nos quiere, pero sabes una cosa, vamos a seguir igual de muertos y jamás lo aceptamos. El Señor, por supuesto, anhela darnos vida, vida en abundancia, quiere que seamos gobernados por Él, quiere bendecirnos con bendición de lo alto, quiere que gobernemos con Él. Pero ¿cómo te va a dar tierras? ¿Cómo te va a dar territorios? ¿Cómo te va a sentar a la mesa si fueses altanero, peligroso en tus palabras, si fueses orgulloso, si tuvieras tus piernas para después levantarte en armas, ¿cómo te va a convertir en alguien con poder si no sabes administrarlo y el poder al final de que te sirva para bien, te sirve para mal, te autodestruye, como ya hemos dicho en nuestro querido profeta Spider-Man, que decía, con un gran poder hay una gran responsabilidad. Si no tienes la responsabilidad, no hay poder, papá. Y sabes que la responsabilidad empieza por ti, para aceptar que tienes el poder, para humillarte, el poder y la valentía, sí, el cinturón bien puesto como hombre pues que eres, para reconocer delante del Señor aquello en lo que te estás equivocando. Esta iniciativa de ser Sansón no basta empezó para tratar con hombres cuya dificultad estaba en pornografía, en masturbación, en adulterio. Y sabes una cosa, abandonamos un poco eso para construirla con fortaleza y con fuerza nuestra identidad. Pero te digo una cosa, no abandonamos los básicos. Si es necesario volver a confesar, pues vuelves a confesar. Si es necesario volver a postrarse, te vuelves a postrar. Pero el Señor anhela de ti un servicio genuino, rotundo, entregado y con santidad. No puede haber menos que eso. Y para eso necesitas de verdad reconocer cuál es tu posición delante de Él. Si tu posición delante de Él no es como la que Mefiboset dijo, no puedes buscar adquirir alguna otra posición delante de Él. Y si te preguntaras, ¿cómo es que puede pasar esto? Bueno, David le dijo, Mefiboset, no te conozco, pero conozco a tu papá. Y a él lo amé, lo amaba y lo amo. Y por amor a él, a ti te voy a adoptar como un hijo. Lo precioso de esto es que probablemente tú y yo, aunque no seamos hijos directos, te digo una cosa, Abraham es nuestro padre. Somos hijos del padre Abraham. Y el Señor hizo pacto con Abraham. Y ahí entramos tú y yo. Por amor al pacto que hice con Abraham y por respetar el pacto que tuve con Abraham, tu padre, tú estás incluido. Que el día de hoy podamos disfrutar de estas dos cosas. El dejar de temer para huir y el poder aceptar que el Señor nos quiere sentar a su mesa. Que estamos listos y seamos tomados por dignos para escuchar las palabras del Rey que dice, no temas. Javier, Alejandro, Luis, Álvaro, no teman.
Lo que quieras, ¿ah? Lo que quieras. No, el Señor es que me preocupa esto. Ok, el Señor te dice, cuando tomes tu posición, ¿ah? Cuando tomes tu posición y confieses, esta parte es importante y me acerco a la cámara, porque no es, ay, yo quiero escuchar y todos los que quieren escuchar pongan una fila. No, no, no es de a fila, ¿eh? Perdón por el marketing, pero todo el que quiere escuchar del Señor, no temas. Primero deberá poder decir, perro muerto soy, Señor. Y postrarse. Este es bien práctico, ¿eh? Este es bien práctico, así, directo. ¿Qué hago? Ah, ok. ¿Quieres saber qué hacer para dejar de tener temor? Terminando esta sesión, o en la noche o mañana, pero en este fin de semana, tu frente a tierra. Poder para confesar, poder para humillarte. En la intimidad de tu cuarto, te quedas en silencio y probablemente el Señor traiga a tu mente y a tu corazón estas palabras. No temas. A partir de ahora comes de mi mesa. Y si comes de la mesa del rey, ¿de dónde viene esa comida, por cierto? ¿De la casa de Mefiboset? ¿De lo que se cosechaba de las tierras de Mefiboset? Mefiboset no ponía comida en la mesa del rey. Mefiboset comía de la mesa del rey. Si tú entiendes esto, sabrás perfectamente que tu provisión, tus alimentos y todo lo que tú tienes proviene de la casa del rey, proviene de las alacenas del rey, proviene de las bóvedas del rey. Pero para disfrutar de eso, ¿sabes una cosa? No hay nada que hacer más que humillarte. Y no es como una cosa transaccional. Quiero cerrar con esto. El Señor no necesita que te humilles. Tú necesitas humillarte. Quizá te has pasado meses o años huyendo a lo mejor de las deudas, huyendo a lo mejor de los cobros, huyendo de la tarjeta que está ahogadísima con crédito, huyendo a lo mejor de la gente a la que le debes, huyendo por vergüenza, huyendo porque antes viviste de una forma y ahora ya no vives de esa forma, pero te sigue la culpa persiguiendo y huyes, estás quebrantado y avergonzado y has pasado tu vida, toda tu vida así. Y a lo mejor hoy estás pasando por una experiencia, por un desierto, por una complicación y no quiero ser de verdad marketinero de más, quiero ser honesto contigo, porque el poder del Señor se alcanza para que tú vivas sin temor. El poder, si tú, oye, de verdad, si tú no crees en esto, te aseguro que no crees en el poder que operó en Éxodo 20, que operó en Hechos 2, en Hechos 10 y que pueda ser el mismo poder que opera en ti. ¿Por qué el Señor será diferente contigo? Quizá porque tú eres diferente con Él, diferente a cómo estaba Moisés, a cómo estaba Pedro, a cómo estaba Pablo. ¿Qué hicieron Moisés, Pedro y Pablo, por ejemplo? Se acercaron a la presencia. Dice la palabra que Moisés se acercó a la presencia del Señor, a la nube que estaba allí. ¿Qué hizo Pedro? Aceptó, Señor, realmente no te amo. Lo siento, Señor, no sé cómo amarte, Padre. No sé cómo amarte, Señor. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me quieres, mínimo. ¿Qué hizo Pablo? No aceptaba, no aceptaba, no aceptaba, no aceptaba, se aferró. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo encontró camino a Damasco y lo tumbó y lo dejó ciego. Si el Señor te quiere, tienes dos opciones. Por la vía yo quiero y por la vía el Señor me quebrante. Pero todos ellos, Moisés, Pedro, Pablo y todos los demás, te digo una cosa, comieron de la mesa del rey. Reconocieron cuál era la riqueza. Reconocieron la provisión del Señor. Si no, pregúntenle a Pedro, ¿de qué trabajaba Pedro, por cierto? Solo en el ministerio. ¿De qué comía Pedro? Del ministerio. ¿Y Pablo? Del ministerio. Sé vivir con mucho y con poco. El Señor se encargará de mí. Pero con temor, nunca. Con temor, jamás. Con confianza, siempre. ¿Qué tipo de relación crees que se necesite para poder llegar a este punto? Pregúntale a Mefiboset. Mefiboset te va a decir, no me conocía, te lo prometo, no me conocía, no sabía que ni siquiera que yo existía, preguntó por mí, pero lo único que hice fue, cuando lo vi, me postré delante de él. Y él me llamó por mi nombre. Imagínate, a Mefiboset ha entrado al Zoom. ¿Qué te diría Mefiboset? Gente, tranquilo, no se preocupe, no hay que presentar una exposición. Incluso si vas mal vestido, el Señor no te va a rechazar. Incluso si llegas con tus pies lisiados, el Señor no se va a fijar en eso. No te va a preguntar por qué te pasó eso. El Señor no va a reclamarte por nada. El Señor no va a recordarte tu pasado. El Señor, el Rey,
No habló de mi padre, ni tampoco habló de que mi abuelo intentó matarlo. El rey no me preguntó por eso. Yo solo me postré, yo solo me entregué y fui genuino con él. Tranquilos, compañeros, relájense. Si él te mandó a llamar, si él te mandó a llamar es porque va a hacer misericordia contigo. Y la parte preciosa de esto es que tú ya conoces el nombre que el Señor te dio y es de ser Israel. Jeremías 31 establece la idea que las ovejas perdidas estarían cojas. Bueno, Mefiboset estaba mucho peor, perdido y lisiado. Él no cojeaba, el tipo no caminaba siquiera. Pero si el rey lo mandó a llamar, es suficiente. Y cuando Mefiboset se presentó, la bendición empezó. Todo porque Mefiboset se humilló delante del rey. Amigos, que nos quede la experiencia ya entendida de que lo que estemos viviendo y estemos pasando no es porque el Señor así lo quiera, es porque tú y yo lo necesitamos. Y aprendamos de las experiencias con la intención de verdad de estar en la posición correcta y de tener al Señor en la posición correcta. ¿Cuál es mi posición? Como Mefiboset. ¿Y cuál es su posición? La del rey. Él es el rey. Él gobierna.